Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición compartir con ustedes esta porción de la palabra. Doy gracias a Dios por el espacio que nos dan nuestros hermanos. Y pues es una bendición, como les vuelvo a repetir, estar con ustedes. Amén. Vamos a la palabra allá en el libro de Jeremías. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de su versículo 16. Aleluya. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y dice así en Reina Valera, espero que todos lo tengan. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra a mí me pone mucho en qué pensar en ciertos puntos que poco a poco vamos a ir desarrollando. Jeremías, en el contexto de este versículo, Jeremías se encontraba en una situación bastante difícil en aquel tiempo porque se avecinaba un problema hacia el pueblo. Dios habla a Jeremías diciéndole: es necesario que transmitas esta palabra al pueblo. Jeremías conocía el pueblo, conocía lo que estaba pasando. Y pues Jeremías dice: ¿quieres que yo les hable? ¿Quieres que yo predique hacia ellos? Pero si este pueblo, ya ves cómo se portan, es un pueblo totalmente rebelde. Jeremías en unas partes de este capítulo, ya sea en el anterior o el capítulo que sigue, dice palabras como: es un pueblo terco, es un pueblo rebelde. Pero vemos la misericordia de Dios que dice: tú habla conforme yo te he dicho. Y en este versículo podemos leer en las primeras palabras que Jehová mismo es el que está hablando, es el que dice: así dijo Jehová, paraos. Entonces, esta palabra que empieza hablando Dios, dice paraos, nos lleva a que vamos hacia un lugar, pero Él nos pone un alto y nos dice: deténganse ahí. Es como si nosotros en nuestro caminar nos encontramos en diferentes caminos, en diferentes posiciones, y Dios nos pone un alto y nos dice: hey, párate tantito. Como que si nos diera una oportunidad de decir: vas en el camino equivocado, y nos hace un alto. El pueblo realmente estaba siendo amenazado por un enemigo, y ese enemigo fue movido o fue movido por Dios para que él atacara al pueblo de Jerusalén. Entonces, si nos damos cuenta, Dios hace todo, Dios hace que venga la adversidad, Dios hace que venga la paz, y hace un llamado al pueblo y le dice: ¿sabes qué? Párate tantito, frénate poquito. Y más adelante seguimos leyendo y dice: paraos y mirad, o sea, observar en la situación que nosotros estemos, en lo que estamos caminando, en nuestro diario vivir. Nos hace un alto y nos dice que observemos. Es importante que la palabra, hermanos, la leamos detenidamente y con mucho cuidado, y podamos ver lo que nos está transmitiendo y entender, y lo más importante es obedecer. Luego sigue diciendo: y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Desarrollando este capítulo, hermanos, me doy cuenta que
que la vida cotidiana no es fácil. Realmente yo me considero como un pecador y no está más decir que a lo mejor soy el más pecador que ustedes. Pero la historia de Jeremías nos lleva a este versículo que dice: paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esta invitación o expresión es para entrar en una puerta. Esta puerta siempre va a estar al frente de nosotros. Es una puerta como una salida de emergencia en los momentos más difíciles. Pero lo importante aquí, hermanos, es escuchar la voz, analizar y andar por el buen camino. Gloria al Señor. En otro caso similar que podemos notar en la Biblia, aparte de Jeremías, que Jeremías hace un llamado al pueblo, también Dios habla directamente con Caín. Y si nos vamos a Génesis, en su capítulo 4, en el versículo 6, dice en Reina Valera: entonces el Señor dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí también podemos ver cómo Dios le revela una salida a Caín. Caín, pues obviamente conocemos la historia que se ensañó, que sintió envidia por su hermano. Y entonces eso parece que cautivó su corazón y lo llenó de odio. Pero el Señor Dios, perdón, Jesús Dios, lo enfrenta y le dice: ¿por qué estás cabizbajo? O sea, le pregunta: ¿por qué estás tan enojado? Y si vemos esta parte, hermanos, si estudiamos bien el contexto, Dios ha puesto en nosotros un poder que nosotros podemos balancearnos dependiendo cómo nosotros queramos hacer las cosas. Es cierto que muchos dicen que no somos perfectos, es cierto que muchos dicen que somos débiles, pero realmente, hermanos, en medio de esa debilidad, nosotros podemos tomar fuerzas, podemos tomar decisiones, y esas decisiones van a ser tan importantes para nuestro futuro. Caín se encontraba en una situación bastante difícil, cegado por el odio, pero Dios le dice salida de emergencia: no hagas lo malo. O sea, allá donde vas es fatal. Ese alto, una vez más, vuelve a notarse. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, en nuestra humanidad? Igual que el pueblo con Jeremías, no escuchamos la voz de Dios. Y parte de esto que no escuchamos, hermanos, estoy convencido que es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos habla, el que nos redarguye, el que está tocando siempre y nos está hablando al oído que el camino que llevamos es correcto o es incorrecto. Y en el versículo 16 de Jeremías, claramente nos hace la invitación. Siguiendo más adelante, si notamos los ejemplos, tanto Jeremías hablando de un pueblo y Caín, que es afrontado por el propio Dios, es difícil notar que existen dos caminos: el correcto, que es el bueno,
Y también existe el camino malo, que ya sabemos que también es el pecado. Entonces nosotros estamos parados en medio de una I, el camino bueno y el camino malo. Dijera nuestro pastor en la prédica de la semana pasada, el domingo, o es blanco o es negro, pero un gris no existe. O es el camino bueno o es el camino malo. Pero es aquí, hermanos, donde nos lleva nosotros a tomar decisiones en la vida, decisiones que marcarán el resto de nuestra vida. Por eso Dios nos hace la invitación de que si nosotros queremos y seguir el camino bueno, dice la palabra en Génesis, lo que acabamos de leer de Caín, que andaremos con la frente en alto. Siguiendo más adelante en el contexto simbólico de las sendas antiguas, encontré esto y dice, en la Biblia, las sendas antiguas son un símbolo de principios divinos y las verdades eternas que Dios estableció son una invitación a volver a una vida de obediencia, rectitud y reverencia a Dios. Las sendas antiguas, hermanos, son caminos estrechos donde se puede caminar, claro que sí. Si vemos el contexto, nos llama a poder vivir una vida en obediencia. Y muchos de nosotros decimos, ¿cómo puedo yo vivir una vida en obediencia si soy el más desobediente? Eso es muy importante, hermanos, que nosotros primeramente entendamos la posición en la cual nos encontramos. Al decir, yo soy un pecador, yo soy desobediente. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros podemos notar que yo solo no puedo. Necesito regresar a las sendas antiguas, a vivir una vida en rectitud y reverencia a Dios. Más adelante tengo la historia de un campesino que se dio la tarea de limpiar un terreno. Allá en el sur nosotros, los campesinos tienen mucho el trabajo de limpiar terrenos, porque como allá la lluvia es muy espesa, llueve demasiado, y los terrenos rápido crecen las hierbas, el monte le decimos nosotros allá en Chiapas. El campesino se dio la tarea de limpiar el terreno y llegó al lugar y cuenta la historia que se sentó en una piedra y empezó a afilar, sacó su machete y empezó a afilar su machete. Ya que el machete estaba afilado, entonces se levantó y miró todo el terreno que había que limpiar y vio que era grande el terreno. Y se dio cuenta que en un día no podía limpiar ese terreno. Entonces decidió partirlo por días y se puso una tarea diaria. En el primer día fue un éxito porque empezó con todas las ganas, limpiando. Y la tarea del día sí se llevó a cabo. Y él dijo, no, pues si he terminado la tarea, pues fue un éxito. Al día siguiente llega por el otro tramo que había trazado y empezó a limpiar. Pero ya llevaba medio día y todavía no iba a la mitad de lo que él había trazado de su trabajo. Y le echó más ganas. Y le dio. Y al final del día no alcanzó la meta, no alcanzó la tarea que él se había propuesto. Desanimado el campesino, regresa otra vez a su casa, descansa y al día siguiente llegó más temprano, agarró el machete y se puso a limpiar. Al mediodía, hermanos, se dan cuenta
que el avance era menos aún. Entonces él, un poco preocupado, empezó a pensar, se sentó nuevamente a la piedra y empezó a pensar por qué no había avanzado. Agarró su lima, su piedrita para afilar y empezó a afilar el machete pensando y afilando. Y después se dio cuenta que el machete pues no tenía filo. Su esfuerzo era más fuerte cada vez, pero con el machete sin filo, pues era algo obvio que no podía avanzar. Entonces él se da cuenta, afila el machete y ahora sí, ¡fum!, es a darle, ¿no? Y entonces se dio cuenta que el machete no tenía filo. Esta expresión, hermanos, esta historia me lleva a la vida de que a veces nosotros queremos correr sin Cristo. Es como no tener afilado el machete, es como no pararse poquito, como dice la palabra, es como no sentarse y analizar las cosas. Es algo similar a lo del campesino. Si nosotros somos inteligentes, afilamos nuestro machete, analizamos la situación, ponemos por en medio y en el centro a Dios, y yo creo que Dios es fiel y nos va a ayudar en todos estos casos, momentos, problemas. Es como traer el machete afilado de esta historia. Más adelante puedo yo comparar la vida del campesino como nuestra vida cotidiana. Al igual que este campesino, hoy es un buen día para sentarse y analizar el terreno de la vida. Quizás dentro de la iglesia podemos tener un cargo de un servicio, podemos ser un cantante, podemos ser un pastor o quizás un maestro. Y entonces estas funciones es como ir caminando, quizás nosotros pensando en el camino correcto. Pero hoy es un buen día, hermanos, para analizarnos. Hoy es un día para detenernos, como dice Jeremías. Hoy es un día para mirar, para preguntar por las sendas antiguas, para analizar nuestro diario vivir. El machete del campesino también lo podemos tomar como una espada, que ya todos conocemos que es la palabra, con la cual podamos limpiar nuestro camino. Un camino oscuro de tanta hierba que ni siquiera nos deja ver. Lo importante de la espada de dos filos es que hace más ligera la carga. Y cerrando con esto, hermanos, Jeremías 6:16 dice, pregunta por el buen camino y andad por él. Esto, hermanos, es algo similar al que nos dice en San Juan 14:6, que ya todos conocemos, que él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jeremías ya estaba profetizando también en este versículo que cuando hallaran el camino, se sostuvieran en él, caminaran en él. En otras palabras, estaba poniendo a Jesús por delante y cuando lo encontraran, caminar con él. Es algo maravilloso, hermanos, que Dios ante tanta adversidad, ante tanto problema, es bonito, hermanos, que Dios pone una puerta y pone una salida de emergencia, y esa salida y esa puerta que nos lleva el camino es nuestro Señor Jesucristo.
Quisiera, hermanos, realmente, y es mi anhelo, que todos caminemos con Jesús. Podemos estar dentro de la iglesia, como antes le dije, podemos tener un servicio, podemos tener una posición teológica, vamos a decirlo, pero si no estamos en Jesús, hermanos, es como caminar en el camino equivocado. Es lindo, hermanos, que nuestro Señor Jesús sea el camino y Él nos dé la salida en todos los aspectos. Espero que sea una bendición. Esta es mi predicación y vamos a cerrar con una pequeña oración.